Nada, amado, para mí es un honor el que el maestro Polanco me haya tomado en cuenta para estar participando entre tantas personas que quieren aprender y que quieren educarse. En la parte que me corresponde, estaré trabajando dentro de la figura de retórica, la metáfora. Quisiera saber, mi distinguida Emily, si vas a compartir la diapositiva o me permite compartir pantalla para compartirla. Tú la puedes compartir como co-host, tienes ese chance. Si necesitas que yo lo haga, solamente avísame que lo tengo aquí. Excelente, está bien. El jueves pasado se dio una introducción extraordinaria, fuimos edificados, y quiero dar inicio a la parte que me corresponde a manera de introducción, y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los idiomas tienen sus propias normas gramaticales. Al nosotros tener en cuenta que todos los idiomas como tales tienen sus normas gramaticales, cuando ellos buscan hacer énfasis en un concepto o en un vocablo, el escritor que quiere transmitir su pensamiento, quiere transmitir una idea de manera textual, se encuentra con la limitante de que cierto idioma escribir en el lenguaje simple y sencillo le es un poco complejo para poder transmitir el pensamiento o la intención de manera más intensa. Como le decía, los idiomas como tales tienen sus normas gramaticales. Cuando se quiere hacer énfasis entonces en un vocablo, el escritor, el hablante, entonces recurre a lo que tiene que ver la gramática, y en la gramática este escritor se vale de las palabras y expresiones que no son utilizadas comúnmente en el lenguaje común. A estas formas que los escritores toman en cuenta para poder darle énfasis y peso a un concepto se le han llamado figura de dicción o figura de retórica. Ahora bien, en la parte que nos corresponde en esta noche, que es la metáfora, deberíamos nosotros definir, y quiero dar o aportar dos definiciones de lo que es una metáfora. Esta figura, metáfora, viene de la palabra del griego metáfora o metáfora, con P intercalada y H. Significa transferencia. Consiste en transferir una cosa por otra, sin dar el previo aviso de que se va a transferir o se va a hacer el cambio. Ahora, cuando nosotros observamos la metáfora y el símil, en el caso del símil, el símil como tal anuncia que va a haber un cambio. En el caso de la metáfora no anuncia como tal que se va a realizar un cambio de palabras que aparentemente pueden ser igual o pueden ser contrarias. La segunda definición de metáfora es la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Aquí encontramos al maestro, encontramos a Jesús utilizando una metáfora cuando entre sus discípulos expresa y le comunica a ellos: ustedes son la luz del mundo. Comúnmente yo tengo una buena imaginación, y cuando yo no conocía lo que tiene que ver la figura de retórica en el caso de la metáfora, siempre que un predicador comunicaba que los discípulos o que nosotros somos la luz del mundo, yo me imaginaba a los seres humanos como antorcha andando y dando luz cuando cae la noche o cuando se va la luz. Sin embargo,
Sin embargo, la intención de la metáfora no es que se entienda esto o lo que el escritor quiere transmitir textualmente de manera literal o gráficamente. Ahora, surgiría una pregunta acá. ¿Por qué se usa en la Biblia la metáfora? Como explicamos anteriormente, todos los idiomas tienen sus propias normas gramaticales y están llenos de formas no muy común para poder expresar aún más el pensamiento del escritor o la intención del escritor. La Biblia como tal, que es la palabra de Dios que nosotros tenemos, las Sagradas Escrituras, la Biblia fue escrita en una lengua muerta. Es decir, que los escritores y los hablantes de dicho idioma ya no están actualmente con nosotros hablando tácitamente el idioma en el que se escribió. Como tal, la Biblia tiene una lengua muerta, de tal manera que el hebreo o el escritor apeló más a los ojos de las personas que a los oídos de la persona. Un ejemplo aquí quiero poner. Nosotros, para expresar cómo el modelo de un padre influye en los hijos, nosotros recurrimos a sistematizar argumentos, investigamos, realizamos una tesis, vemos los plus y los contra, es decir, los contraargumentos. En contraste, ahora, no está mal los argumentos, la tesis, sistematizar, investigar, pero un hebreo clásico, para expresar cómo influye el modelo de los padres a los hijos, diría de la siguiente manera: si un padre come cebolla y la madre come ajo, no se puede esperar que un niño huela a perfume. En estas simples palabras se comunicó y se transmitió miles de cosas que podemos entender de manera sencilla a través de esta oración. Por esto es que dentro del propósito de la metáfora, nosotros encontramos que la metáfora como tal busca el interés o dar énfasis a un concepto para que el que lo escuche, para el que vea al que está hablando, pueda sentir de manera más profunda y más intensa el concepto o el pensamiento del escritor que se quiere comunicar. De tal manera que la metáfora entonces cubre el concepto con expresiones relacionadas y que son semejantes al primer concepto. La metáfora entonces, como decía, apela a la imaginación del que escucha y del que ve al que está hablando o al que escribió el texto. Observaremos ahora, para ya estar concluyendo nuestra parte, varios ejemplos del uso de la metáfora en la Biblia. Primer ejemplo, en el texto de Isaías, capítulo 3, verso 15, el profeta dice lo siguiente: ¿qué pensáis ustedes que majáis o majan a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Cuando usted observa este texto, se dará cuenta que en este texto aparece la figura de retórica conocida como la metáfora. Aquí el profeta Isaías cambia, o el escritor cambia el concepto de opresión y coloca majal y moler. En este caso, las mujeres como tal saben que en República Dominicana tenemos un asunto que se llama un pilón, en donde colocamos ajo y con un batecito molemos lo que echamos en el pilón. Aquí el profeta Isaías utiliza la palabra majáis y moler como representación
de la opresión que el pueblo estaba recibiendo producto de sus gobernadores. De tal manera que Dios aquí está reprochando, está reprendiendo a los gobernadores por la opresión que están provocándole al pueblo. No podemos entender que literalmente los gobernantes estaban entrando al pueblo y a los pobres en un molino grande para molerlo y para triturarlo, sino que el profeta Isaías apela a la figura de retórica conocida como la metáfora. Segundo ejemplo, Isaías capítulo 40, en el verso 6, dice el texto: una voz, proclámalo. Y yo respondí, que he de proclamar que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Aquí el escritor, para dar énfasis en lo que quiere comunicar y llevar a los lectores a un sentido de imaginación más fructífero, utiliza el concepto de hierba para hacer referencia a los seres humanos o a la vida de los seres humanos, explicando el profeta que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Lo que el profeta quiere indicar, en lo que el profeta quiere hacer énfasis, es que la gloria del hombre, la gloria que puede conseguir, los méritos, el honor que puede alcanzar delante de su semejante, es como la flor del campo. Cuando nosotros observamos cómo es la flor del campo, nos damos cuenta que hoy una flor puede estar de manera resplandeciente en todo su esplendor, pero una semana, 2 días o 3 días, esa flor se puede marchitar. Y el profeta dice que es la misma condición de la hierba, que todo mortal es como hierba. El profeta, en esta figura de retórica, que es una metáfora, quiere indicar que la gloria de cualquier mortal, que la gloria de cualquier hombre puede marchitarse, puede decaer en un abrir y cerrar de ojo, en un de repente. Último ejemplo, en el texto de Isaías, capítulo 9, verso 14, el profeta expresa lo siguiente: porque en un mismo día el Señor cortará la cabeza y la cola, la palmera y el junco. El hombre anciano y respetado es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. En este texto de Isaías capítulo 9, verso 14, suele suceder algo extraño que no acontece en todos los contextos donde aparece la figura de retórica, valga la redundancia, en este caso la metáfora. Y es que en esta metáfora el profeta Isaías explica la metáfora, da la explicación de ella en el verso 15, cuando él explica: el hombre anciano y respetado es la cabeza, que en el verso 14 Dios dice que la va a cortar. Y él dice en el verso 15: y el profeta que enseña mentira es la cola. En este texto, como le comunicaba el profeta, y encontramos en esta metáfora que el profeta da la explicación de esta metáfora, algo que no suele suceder en la mayoría de metáforas que nosotros encontramos en todo el texto sagrado. Gracia y paz del Señor. Espero haber aportado y haberme explicado de manera bien clara en esta parte. Bendiciones.